yo estaba acostumbrado a recibir 3 o 4 meses o hasta 5 meses de tratamiento por adelantado para no estar acudiendo a los servicios, sobre todo porque yo ya estaba indetectable, ya tenía mi seguimiento, estaba todo perfecto. Porque el activismo principalmente lo que tiene es un componente que nadie te paga. Muchas autoridades que son pasajeras, lo tengo que decir, Ujú. te ven como un problema y terminan haciendo cosas en detrimento de lo que haces. Yo sostengo que hay 2 cosas que nos destruyen específicamente a los hombres homosexuales en este país. Y lo especifico así porque esa es la realidad que conozco. No Ujú. vivo en otro país y no tengo otra orientación sexual. La primera es una ruptura amorosa y la segunda es enterarte que vives con VIH. ¿Y cómo haces para cómo puede hacer alguien que no se enfrenta a una asociación o que no tiene la ayuda de una asociación como la tuya? Porque también comentabas de esta insensibilidad cuando tú recibes tu diagnóstico. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reconstructo, un capítulo más en el lugar donde se reconstruyen las ideas. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con el activismo, el VIH, la forma de vivir de manera digna. Y para hacer esto, me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que contamos con la presencia de Alain Pinzón. Hola Alain, bienvenido. Muchas Hola, gracias por muchas gracias por la acompañarnos. invitación. Alain, pues nos da mucho gusto que puedas estar con nosotros. Ya habíamos escuchado mucho, has estado muy presente en medios de comunicación, hemos visto mucha información sobre ti. Seguramente las personas que ven nuestro podcast, que tiene que ver mucho con diversidades, con temas sociales, te conocen, pero para quien no te conozca, Alain, platícanos un poco. ¿Quién eres? ¿Quién es Alain? ¿Qué hace Alain? Mi nombre es Alain Pinzón, soy director general de Vive Libre, es una organización comunitaria, una red de apoyo permanente para personas positivas, pero también nos hemos convertido también en un programa de prevención comunitaria a nivel nacional que trabajamos prácticamente los 7 días de la semana. Es Alain, tienes una personalidad súper combativa, te veo todo el tiempo trabajando en pro de la comunidad en temas de activismo, pero el activismo es un trabajo desgastante que en algunas ocasiones no paga muy bien. Primero que nada, me gustaría ir desde el origen. ¿Qué te lleva a entrar en el mundo del activismo? ¿Cómo decides? Porque no me imagino que de niño decías yo quiero ser activista, ¿no? ¿Cómo entras en esto? Creo que a partir de que yo salgo del hospital en 2015, empiezo a buscar tal vez como mi lugar en el mundo, probablemente. Em, y creo que lo que más me preocupaba en ese momento era que no me morí de alguna enfermedad definitoria de SIDA y que ahora tenía que hacerme cargo de mi diagnóstico, cosa que no quise hacer antes. Entonces, eso me llevaba también a otro tipo de decisiones. ¿Qué quiero hacer, no? Creo que hay una forma de ver a las organizaciones o al activismo de decir, ay, de forma muy institucional y de decir, ay, voy a hacer mi organización, pero primero voy a tener mi acta constitutiva, después voy a ingresar mi CLUN y todas esas cosas, que la verdad es francamente nosotros a veces no tenemos. Y a mí lo que me interesaba era, nunca pensé tener una organización, más bien lo que era, quiero hacer algo y todavía no estaba definido qué. Entonces empecé a especializarme en algunos temas de derechos humanos, de equidad de género, trabajé con algunas organizaciones grandes al principio, en algunos proyectos eventuales, pero no era como lo que me estaba llenando, ¿sabes? Entonces era como, necesito buscar qué. Y ya para 2018 yo ya tenía muchas cosas, muchos cursos, 2 diplomados, ya había terminado la tesis, es decir, el tema académico ya estaba como Preparado. sobreexplotado y la verdad es que ya me estaba aburriendo. Entonces, empecé de alguna manera a ver que el activismo en ese momento era demasiado institucional y era como: "Sí, vamos a la presentación de la encuesta de no sé qué".
vamos a la presentación de la ley de no sé qué, y la reunión con tal autoridad, y era como, qué flojera, no sé, o sea, no era algo que yo quería hacer así. Y recuerdo perfectamente cómo fue, hubo un encuentro de activismos en 2019, 2019, 2018, que era eh, como para hablar de la agenda política de la nueva era, ¿no? Que se venía encima, con un cambio de poder ya en México. Y conocí a muchísima gente y entre ellas, entre esas personas, vi que había más activismos que no nada más hacían lo que yo pensaba que era el activismo, ¿no? Que me estaba aburriendo, francamente. Y a partir de eso también sucede una situación que a mí me pareció que fue el detonante de todo esto y que era, yo estaba acostumbrado a recibir 3 o 4 meses o hasta 5 meses de tratamiento por adelantado para no estar acudiendo a los servicios, sobre todo porque yo ya estaba indetectable, ya tenía mi seguimiento, estaba todo perfecto. Estaba adherido a mi tratamiento, cosa que no había pasado antes. Y en una de esas pasó que nos notifican en la farmacia del Cieni, yo me atendía antes en el Cieni, en el INER, que ya no se van a poder dar 4 o 3 o 2 meses, que ya vamos a tener que acudir cada mes. Y yo, mi situación económica era muy mala en ese momento, no tenía trabajo, no tenía ingresos. Y para mí acudir de Iztapalapa al Cieni eran prácticamente 26 pesos de ida y 26 de regreso y no los tenía. Y eso sí me puso como un poco en estrés y dije, es que, ¿qué sucede? ¿Por qué nadie está diciendo nada de esto? Es decir, el cambio de autoridades no tiene por qué cambiar la forma en la que nosotros tomamos nuestro tratamiento, eso no está bien. Y entonces, públicamente fue la primera vez que yo dije que vivía con VIH y que no estaba de acuerdo con esa política. Y a partir de ahí, empecé también a buscar una forma de encontrar un espacio en donde se hablaran de estos temas que nadie estaba diciendo. Y después de que mucho me insistió un amigo, bueno, en ese momento era otra cosa, pero se convirtió en un amigo, este, me dijo, yo creo que me dijo como 6, 7 meses, haz un grupo de apoyo, haz un grupo de apoyo, haz un grupo de apoyo. Y yo, sí, luego, como que no estaba listo. Y ya cuando por fin lo hice, empezó a llegar gente en donde podamos platicar de forma honesta y de forma clara qué era lo que sentíamos y por qué nos sentíamos así. Y eso cambió totalmente mi forma de ver mi vida, el VIH y lo que yo quería hacer. Y en ese espacio se empezaron a también a vaciar estas exigencias de no hay medicamento, me falta medicamento, no hay cita, me tratan mal, no tengo especialidad, necesito una cama de hospital. Y esas necesidades, las autoridades estaban así como de, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y entonces yo me empecé a hartar y en un cambio de medicamento que se le llamó Nuevo Paradigma MX, del cual fui parte y que se lanzó y que se hizo muy bien, el IMSS no participó. Y entonces ellos obligadamente tuvieron que cambiar sus esquemas a finales del 2019. ¿Por qué? Porque el medicamento que mayormente estaban dando, ya una farmacéutica había perdido la patente y ya no lo estaba fabricando. Y empezaron a hacer cambios así de forma muy súbita, muy mala, y no a todos los pacientes y les descontinuaron el tratamiento como 2 o 3 meses. Y ya, y obviamente, pues, las reuniones de que: "Oye, güey, ¿qué está pasando?", ¿no? O sea, tienes un montón de casos aquí, y acá, y no aceptaban. Decían: "No, todo está muy bien". Eso fue la primera protesta en febrero del 2020, 15 días antes de que se cerrara la ciudad por la COVID-19, o 20 días antes. Y a partir de esa protesta se abrió una nueva conversación de VIH, ¿no? Yo voy a tomar lo que dijo Alejandro Brito, Juan Jacobo Hernández en ese momento, em se abre una nueva conversación. Sí hubo una nueva conversación. No te puedo decir si una más violenta, si una más agresiva, si una más visible, no lo sé. No me corresponde a mí decirlo. Lo que yo sí vi es que a partir de ahí salieron muchas más voces. Y eso también era lo que yo buscaba.
Y cuéntanos, Alain, para las personas que no tienen todo el contexto, porque las personas que te hemos seguido lo conocemos, ¿cómo inicia esta nueva conversación en términos del activismo y qué papel juegas tú en esta conversación? Qué difícil pregunta. Em, yo la verdad es que no dimensiono qué papel juego, porque estoy en un lugar en donde trabajo 12 horas al día y no creo que no es como mi postura decir cuál es el rol que tengo. No sé, sería como muy raro decirlo, pero lo que probablemente la conversación que se abrió fue una conversación en donde una nueva generación ingresó con exigencias claras como no al desabasto, como que no les cambian el medicamento sin haber sido consensado con el médico, como el que los malos tratos no se van a tolerar. No digo que antes eso no sucediera, pero probablemente lo hacemos ahora de forma diferente, que es de forma digital. Estamos en una era digital desde hace bastantes años. Por lo menos te puedo decir que desde el 2015 la era digital está instalada y probablemente lo que hice, no lo sé, fue que lo digital lo trasladamos totalmente en una conversación pública de VIH, ¿no? Por supuesto, con todas las consecuencias que eso conlleva, como el estigma, la discriminación, los insultos, las amenazas públicas, ¿no? Y todo eso también genera una cierta organización de las personas, que ahora esa organización de las personas nos acompaña en las protestas. Y esas protestas se siguen haciendo, ¿no? O sea, la última creo que fue el año pasado, cuando sucedió el tema de la bandera del Infonavit, ¿no? Ujú, ujú. Y en donde sí, públicamente lo digo, fuimos al sindicato y rompimos todo, ¿no? Como respondiendo el acto de agresión que tuvo su dirigente sindical. Para mí, esas son las redes sociales, es una forma de organización nueva a partir de una necesidad que existe en diferentes colectivos. Y a veces funciona y a veces no. Para muchas personas, Alain, las protestas que tienen un elemento de violencia, que tienen un elemento de resistencia, no son justificables. Para muchas personas sí lo son, y es la única manera de generar cambios o de generar violencias. Pero, ¿tú qué le puedes decir a estas personas que están en contra, que pueden tener en redes sociales comentarios cuando pones contenidos, cuando las personas que hacen estas marchas no solamente de este movimiento, sino de muchos otros, incurren en la violencia? ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu postura? Yo creo que mi postura sería que viéramos la historia, ¿no? Yo creo que por eso yo leo mucho a personas como Juan Jacobo Hernández o la historia de diferentes activismos, ¿no? De VIH o de diversidad específicamente, en donde literal lo que tenemos ahora sí costó madrazo, sí costó mucho esfuerzo, sí costó detenciones, sí costó acoso, sí costó golpes en la vía pública. Es decir, creo que estamos en una época en donde la diversidad se ve como un camioncito de colores que no es representativo de las necesidades reales del colectivo diverso. Esa es mi postura. Y si las personas creen que la violencia dentro de las marchas y las protestas está mal, entonces deberían de salir ellos a decirnos cómo hacerlo y liderar entonces esa resistencia. Porque yo francamente puedo tener, y lo he tenido y lo sigo teniendo, una conversación privada en donde no he subido ni una sola foto, pero yo me reuní con el subsecretario de salud en este momento 2, 3 veces. Pero también he mandado correos amenazando a las autoridades respondientes a decir, si este paciente se muere porque no tiene este estudio y no tiene este medicamento, el sillón que les quemamos en 2023 se los vamos a volver a quemar en 2025.
porque una cosa no suprime a la otra. El que yo tenga una conversación con una autoridad no quiere decir que yo no le diga y que alce la voz al respecto de una necesidad que no está cubriendo el Estado, que representa a esa autoridad. Para mí, una cosa no va a limitar la otra, porque al final las autoridades no son nuestros amigos. Y las autoridades tienen un fin, que es servir a la ciudadanía. La presidenta lo dice todas las mañanas, que el poder es humildad, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que responder a esa directriz de humildad sirviendo el puesto que tienen. Y no estoy de acuerdo con que ahora las personas LGBT en puestos de poder piensen que están haciendo activismo. Eso no es activismo. Porque el activismo principalmente lo que tiene es un componente que nadie te paga. Y a ti te paga el Estado ahora. Claro, es un trabajo. Es un trabajo y estás obligado a hacerlo. Y estás obligado a representar las necesidades de las poblaciones diversas, porque por eso llegaste ahí. No digo que todos, o todas o todes, pero la gran mayoría sí. Claro. Y es una historia que, como tú lo comentas, ninguna revolución se generó solamente a través de la narrativa, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo muy claro. No soy una persona cercana, pero voy a poner el ejemplo muy claro que es de Temístocles Villanueva. Temístocles Villanueva el año pasado, hace 2 años más bien, sacó 2 leyes y ayudó y empujó a sacar una y él sacó otra solo. La primera, hacer que en la Ciudad de México la detección oportuna, la prevención sea universal. Y gracias a esa ley, nosotros podemos atender a personas de todo el país, porque estamos en la Ciudad de México. Y la otra es la derogación del artículo 156 del Código Penal de la Ciudad de México. Ese lo hizo en conjunto con unas personas del gobierno de Martí Batres en ese momento, pero ese tipo de cosas sirven. Sirven. Y Temístocles tuvo que aguantar que cuando fuimos al Congreso y que terminamos denunciados por América Rangel y por todas esas tontas, él estaba ahí, nosotros lo corrimos, porque no estaba haciendo nada en nuestro veo. A mí me parece que ese ejemplo es muy valioso, porque lo que hace Temístocles es aguantar, aguantar, y trabajó en beneficio de las poblaciones que hoy atendemos. El programa comunitario que tenemos de prevención tiene aproximadamente, en este momento, 5,000 personas aproximadamente activas en PrEP en todo el país. Todas las que no están en la Ciudad de México se atienden gracias a lo que él impulsó. Para eso deberían de estar los demás. Porque si no están para eso, pues entonces, ¿para qué? ¿No? Digo, desde mi punto de vista. Totalmente. Y es la minoría de las personas que están realmente, y es lo que hemos platicado con algunas personas que están en representación en temas de políticas públicas. Desafortunadamente, los intereses partidistas muchas veces, ya que están en puestos de representación, pues hacen que les lleven a otros caminos. Y las políticas o las iniciativas, que son muchísimas en términos de diversidad y de inclusión, pasan a segundo término porque hay otras prioridades que se tienen que cumplir, porque hay otros intereses que son más relevantes, ¿no? Y bueno, esto que comentas, pues es muy valioso, pero el activismo que tú llevas, que tú ejerces, tiene un grado de coerción y tiene un grado de presión a través de no solo de resistencia, sino en algunas cuestiones también a través de temas que pueden llegar incluso a un poco violentos, pero si no, no hay un cambio. ¿Cuál es el costo que esto ha representado para ti, Alain? Es un costo muy alto. Es un costo muy, muy alto.
Primero porque, yo vivo, despierto, me duermo y todo lo hago con esta cosa en mi mano siempre, todo el día. Y ese costo es un poco también, un poco, pues, como probablemente no tenga yo una vida personal muy, muy completa, ¿sabes? Es decir, es difícil porque no tengo vida social fuera de lo que hago. Em, lo otro es que con el tiempo, muchas autoridades que son pasajeras, lo tengo que decir, Ujú. te ven como un problema y terminan haciendo cosas en detrimento de lo que haces, ¿no? La pasada directora del Cencida se hartó de acosarnos hasta que fuimos y le quemamos un sillón. Y después ella nos denunció penalmente. Y eso fue lo que sucedió y salió este año, ¿no? Y ese costo después de cada protesta, personalmente yo lo termino padeciendo en mi salud física, pero también en mi tranquilidad con mi abuelo, porque es quien más me preocupa a la hora de que yo protesto. Yo ahorita te puedo decir que él no sabe del tema de la denuncia de este año, porque le quiero decir cuando ya hayamos firmado el acuerdo del desistimiento de la Secretaría de Salud que se hizo hace ya varios meses. Ya se desistieron, pero quiero llevarle eso firmado para poderle explicar y tenga tranquilidad y no dejarlo pues ahí, ¿no? Preocupado. Personalmente eso es lo que ha tenido un costo alto, ¿no? Em, honestamente no me importa muchísimo lo que diga mi familia porque no es algo que me preocupa o que me ocupa. Mi familia es muy pequeña, la cercana, y saben a lo que me dedico y saben lo que hago y saben en qué tipo de riesgo tengo. Y ellos lo tienen muy claro, ¿no? Y ellas lo tienen muy claro. La mayoría son mujeres, entonces lo tienen muy claro. Em, probablemente el costo también de estar cerca de mí es que soy una persona que tiende a ver la forma en la que todo se tiene que hacer de forma perfecta. O sea, tú tienes que hacer una intervención perfecta a la hora de hacer PrEP o a la hora de hacer PEP. Y eso es una escuela, sí, pero hay mucha gente que se cansa, ¿no? Entonces, no es fácil tener, pues, este nivel de exigencia tampoco, ¿no? Recibir este nivel de exigencia de mi parte, probablemente. Em, pero creo que vale la pena, porque lo que hacemos tiene un valor social para las personas, sobre todo las poblaciones mayormente afectadas por el VIH en este país, que son los hombres que tenemos sexo con otros hombres, personas trans o mujeres trans específicamente, personas usuarias de drogas inyectables y personas que hacen trabajo sexual o creación de contenido. Pues las historias que han llegado a Vive Libre han sido totalmente transformadoras para que el servicio pueda mejorar y pueda alcanzar otros rubros. Yo sí te puedo hablar de una profesionalización del activismo a partir de nuestra participación en un programa comunitario. Te puedo decir que la mayoría de mi equipo base saben detectar cuando una persona está en estado agudo de VIH o cuando está con una enfermedad definitoria de SIDA, cuando necesita un hospital, cuando va a necesitar una punción lumbar, cuánto tiempo tenemos para ingresarlo al hospital, cuánto tiempo tiene la paciente o el paciente para tener un estudio de cripto, de citomegalovirus, si tiene daño neurológico, si está teniendo características neurológicas complejas, si tiene meningitis. Y todo llega en una mesa en donde te hacen una prueba. Y a partir de eso, si sale reactivo, podemos hacer la canalización a carga viral, CD4, una valoración inicial. Sí tiene la capacitación Esa completa. profesionalización es, pues, desde mi punto de vista, no hay forma de
no verla, ¿no? Y eso es algo que probablemente las instituciones de salud pública necesiten y las autoridades de salud necesiten saber, ¿no? Que las organizaciones no nada más podemos dar condones y hacer una prueba. Totalmente. Y es que tú comentabas, bueno, y por lo que llegué a ver de tu historia, que fuiste diagnosticado hace más de 15 años. Sí, yo me diagnostiqué en 2010 cuando yo tenía 19 años y duré en tratamiento 2 semanas. Cuando una persona es diagnosticada, y obviamente esto ha cambiado con el transcurso del tiempo, pero hay muchos caminos, me imagino, y seguramente de las personas que ven el contenido, habrá personas que han sido recientemente diagnosticadas o que algunas tendrán más tiempo, pero ¿qué se necesita hacer o cómo transformas para que este diagnóstico se convierte en esta resiliencia que te lleva a actuar y no a paralizarte para la destrucción, ¿no? Porque ante un efecto que genera trauma, pues en algún punto puedes llevarlo hacia esta construcción, pero también te puedes ir por otro lado, ¿no? Te puedes ir por evasiones, adicciones y muchos otros caminos que también no te llevan a nada bueno. ¿Cómo haces para lograr esto? ¿Cómo puede hacer alguien que esté también enfrentándose a un diagnóstico para poder canalizarlo y llevarlo hacia este lado y no paralizarse? Yo creo que es una cosa muy compleja porque, vivir con VIH, yo sostengo que hay 2 cosas que nos destruyen específicamente a los hombres homosexuales en este país. Y lo especifico así porque esa es la realidad que conozco. No Ujú. vivo en otro país y no tengo otra orientación sexual. La primera es una ruptura amorosa y la segunda es enterarte que vives con VIH. Y ante esas 2 cosas, la destrucción es total, porque te destruye primero las ganas de seguir, las ganas de vivir, las ganas de seguir con los planes que tenías previstos y las ganas de soñar con nuevos planes. No hay forma de salir de esa destrucción, es una destrucción masiva a tu vida, porque es como lo sentimos como un castigo. Y ese castigo nosotros lo así sintomáticamente a nuestra vida es vergüenza, es pena, es culpa, es enojo, es tristeza, es soledad. Y sacar de todo eso a la gente y decirle: "Yo sé que estás hecho pedazos, pero tenemos que meterte al laboratorio para hacerte una carga viral y CD4 para saber cómo estás de salud". En medio de todo eso. Y los pacientes o los usuarios que llegan con nosotros pueden vivir solos, pueden estar consumiendo alguna droga, pueden estar viviendo en la calle, pueden estar teniendo una etapa de su vida destructiva, pueden incluso haberse casado hace un mes, pueden tener la vida de sus sueños y de repente hay un diagnóstico que tienes que atender, porque si no lo tienes te mueres. Probablemente no mañana, pero eventualmente si no lo atiendes te mueres. Y creo que es por eso es tan difícil este trabajo. Totalmente. ¿Y cómo haces para cómo puede hacer alguien que no se enfrenta a una asociación o que no tiene la ayuda de una asociación como la tuya? Porque también comentabas de esta insensibilidad cuando tú recibes tu diagnóstico. Sí, totalmente. O sea, creo que en la pregunta de cómo lo hacemos, creo que lo hacemos siempre de forma honesta, de frente. Tú no puedes mentirle al usuario. Me ha costado trabajo entenderlo porque mi equipo en ocasiones ya va mucho más adelantado que yo y entonces ellos deciden. A ver, güey, o sea, viene con estos síntomas, esta sintomatología y lo acabas de meter a carga viral y CD4, tienes que prepararlo para decirle que se va a ir al hospital. Aunque al final no suceda, él tiene que estar listo para recibir una noticia doble de tienes VIH y necesitas un hospital. Y entonces tienes que hablar de forma honesta, tienes que verlo a los ojos y tratar de ayudarle en lo que él necesita y en lo que tú puedas darle en ese momento.
Y esto se complica muchísimo en otros estados de la república, porque en los otros estados de la república la burocracia es aún más inmunda que en Ciudad de México. Y entonces es una complicación tener una carga viral, un CD4, un inicio de tratamiento digno, un una interconsulta, psiquiatría, psicología. Y entonces, ¿qué tenemos? Me dices que tengo VIH, pero en el laboratorio no me quieren aceptar ahorita, me dicen que me dan una cita en un mes. ¿De qué sirve entonces? Y entonces, en otros estados se convierte en un reto más profundo, porque entonces nosotros hemos tenido que traer a todas las personas, o la gran mayoría que diagnosticamos para acá, para que aquí en la Condesa les corran la carga viral, el CD4, la valoración inicial. Por eso es que también la exigencia, ¿no? Las autoridades de la ciudad que 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 lo tengo que decir, no están a la altura, o sea, las autoridades de salud no están a la altura, cero están a la altura. Que lo que nosotros hacemos es tratar de mitigar el dolor de una persona que no quiere seguir, que le está costando seguir, que le acabas de decir que le está cambiando la vida, que su vida no va a volver a ser igual. Y enfrentarte a ese abismo sin certezas del servicio de salud pública, pues lo único que genera es enojo, ¿no? Entonces, creo que a partir también de lo que hacemos con los pacientes, con los usuarios, y vemos y tratamos, vienen las exigencias a las autoridades. Y sí, y como lo dijiste, la verdad es que no hay mejor forma de explicarlo. Hay un componente de presión a las autoridades con el trabajo que hacemos. Claro que es la única manera en la que puedes generar una respuesta. Por eso te lleva a esto. Y hablamos hace un momento de todo el tema de los medicamentos, de todas las complicaciones y los retos que se viven a nivel médico. También por parte de la asociación, me imagino que ustedes ven toda la parte social y en la comunidad, porque estos contenidos van muy dirigidos también a gente de la comunidad. ¿Qué tanto todavía dentro de la comunidad enfrentamos este estigma o esta discriminación? Porque asumimos que, pues bueno, la comunidad somos muy abiertas, conocemos, nos entendemos, pero ¿es esto real? ¿O qué tanto dentro de nuestra misma comunidad también hay temas de estigmas, de rechazos, de violencias o de discriminaciones para personas que viven con diagnóstico de VIH? Creo que eso es también lo más complicado, porque en esta nueva realidad, cuando te enteras que vives con VIH, lo primero que lo primero que te vas a preguntar dolorosamente es: "¿Quién me va a querer así?". Ujú. Te conviertes en un riesgo. De forma personal, lo piensas así, aunque no sea así, lo piensas así. Y esto se refuerza en redes sociales, en lugares en donde la información no ha bajado, ni ya ni hablemos que se ha actualizado. Yo creo que tenemos una oportunidad, ¿no? Yo la verdad es que no estoy de acuerdo cuando de repente hay como este tipo de funas, de violencia dentro del colectivo, ¿no? Es difícil emitir una opinión porque mi opinión es, güey, ya estamos bien jodidas todas, de acá adentro. Dejen de pelearse, ¿no? O sea, es complicado. Pero creo que también somos poblaciones, la gran mayoría de las personas, que probablemente siempre estemos a la defensiva porque la vida ha sido muy complicada, muy compleja, muy compleja. Y a veces el tener VIH o ser una persona trans o ser una persona LGB te complica a cada momento que vives, porque parecería que nadie entiende lo que vives, lo que sientes, lo que necesitas. Y creo también que hay dentro del colectivo
sobre todo de hombres que tenemos sexo con otros hombres, existe una soledad muy latente, honestamente, ¿no? Hay una soledad muy latente, muy está ahí, en donde no hemos aprendido tampoco a socializar entre nosotros de forma de forma más sana, probablemente, ¿no? Em, no necesitamos tener un vínculo sexual con entre todos nosotros. No necesitamos ver qué tiene la otra persona o qué no tiene, o cómo habla, o dónde vive, o a dónde va a entrenar, o si va a entrenar o no va a entrenar, o qué come, o si le gustan ciertos programas de dragas o no. Es en ese nivel, a veces tan superficial está la soledad, pues, ¿no? Y el debate. Y y está bien, creo que cada quien utiliza su tiempo como quiere. Yo lo único que siempre les estoy pidiendo constantemente, sobre todo a todas las personas que vemos diario, es que podamos entender que las necesidades son más grandes y que somos una generación que no tiene pensión, somos una generación en donde la epidemia de VIH no ha bajado en números, en nuevos casos, en nuevas notificaciones, no ha bajado. En donde estados de la república como Veracruz, como Quintana Roo, como Campeche, como Tabasco, como el Estado de México, parecería que están en 1990 sin antirretrovirales, sin estudios especializados, porque la gente se sigue muriendo. Y ahora que comentas este tema de que los números no han bajado, ¿qué pasa con el PrEP? Porque hoy en la comunidad, pues muchas personas consumen PrEP, están muy, o por lo menos la percepción es de estar muy protegidas. También hay dentro de la misma comunidad un estigma entre las que usan PrEP, las personas que no usan PrEP, pero esto no está funcionando, o por qué no han bajado los números si hay como más medidas de protección y más medidas como estos mecanismos. Hay dos cosas que creo que hay que entender para mí desde mi perspectiva, desde acá, que es lo que vemos diario. Los números de PrEP en México son insuficientes. Si estamos hablando del censo poblacional, la última estadística LGBT que tenemos es no sé cuántos millones de personas LGBT, y si a eso somos hombres que tenemos sexo con otros hombres, bueno, entonces de acuerdo a ese censo, ¿cuánta es la población que está consumiendo PrEP? ¿Cuánta es la población que está indetectable? ¿Cuánta es la población que no se ha hecho ninguna prueba? Em, y entonces la pregunta es, aquí el tema no es respecto a si los homosexuales están o no consumiendo PrEP. La pregunta para mí es, ¿qué están haciendo las autoridades para que los homosexuales estén en PrEP? ¿Qué están haciendo las autoridades para que las personas NB puedan sentirse incluidas en la política pública de prevención actualizada como PrEP? ¿Alguien ya vio que las mujeres trans no se adhieren a su PrEP? ¿Por qué? ¿Cuál es el componente de política pública que le falta entonces a la prevención en este país? ¿No? Porque muy en ocasiones yo llego y digo con una amiga que quiero mucho y le digo, güey, es que ya tengo tantos pacientes en PrEP. Y entonces se voltea muy enojada y me dice, no es suficiente, porque parecería que eres el único dando PrEP. Y sí, y la entiendo, porque la frustración ahí está, porque pasamos un sexenio, que fue el pasado, con una autoridad en materia de VIH totalmente nula, en donde la política pública era negar los servicios. Ah, tienes IMSS, tienes que irte al IMSS. Oye, pero me atienden en 8 meses. Es tu problema. Oye, quiero PrEP. Ah, pero tienes ISSSTE, vete al ISSSTE. Oye, pero allá no lo están dando, no tienen un protocolo activo. Ni modo. Y a quienes estábamos dándolo, terminamos perseguidos. La denuncia penal no nada más fue por romper vidrios y quemar un sillón. La denuncia penal fue para tratar de que me callara y de que me tranquilizara.
Lo dije en ese momento y lo repito ahora con todo el gusto del mundo. A mí no me asustan las demandas. Y yo no le tengo miedo a las autoridades. No se lo tengo, porque las autoridades son pasajeras. ¿Alguien me puede decir en dónde está pasado subsecretario de salud? Exactamente. Bueno, lo mismo va a pasar con estas autoridades de salud. Y hay que darles batalla, porque está de por medio nuestra vida. Está de por medio el tener acceso a prevención digna, actualizada. Está de por medio defender nuestros derechos. ¿Por qué le vamos a tener miedo a eso? El sí, señor, y el no, señor, no entra. No debería entrar, pues. Yo creo que por eso soy tan complicado para muchas autoridades y para muchas personas que no son autoridades, pero que andan ahí queriendo ser autoridades, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más incomoda. Claro que exiges tus derechos y exiges los derechos de las demás personas. Y dentro de estos planes está convertirte en algún momento en algún funcionario público. ¿Es alguna de tus ideas? ¿Te gustaría? Porque desde ahí puedes inferir para políticas públicas, no lo sé. Honestamente, no creo que yo sirva en el servicio público ahorita. No sé, yo creo que cuando tenga 50 años y esté decepcionado de la vida, probablemente sí. O cuando tenga 50 años y tenga cansancio de andar haciendo lo Mm. que hago, pero ahorita yo no creo que sirva en el servicio público, la verdad. O sea, yo creo que en este momento lo que hago, desde mi perspectiva, lo hago con las herramientas que tenemos y la verdad es que no me veo dejando de atender a todas las personas que necesitan algo de mí por decir: "Ay, es que estoy en mi oficina". O bueno, ahora no les voy a atender en apoyo comunitario, ahora vengan a poner su queja acá. Ay, no sé, siento que no sería yo, no, la neta. Y tampoco es lo que busco, honestamente. La verdad es que hemos hablado de esto con mi equipo de los estados y yo siempre les he dicho: "Güey, si están aquí por el dinero, si están buscando dinero, si están buscando reflector, si están buscando ser algo en su estado que tenga que ver con política, güey, aquí no lo van a encontrar". Porque yo soy el repele número uno de eso. Eso no quiere decir que te busquen diputados y senadores y para que, oye, voy a presentar una iniciativa de ley, ¿la puedes leer? Y me das tus comentarios. Claro, yo lo hago. Hace 3 días me llamó uno del estado de Hidalgo y me dijo, vamos a presentar esto, ¿me ayudas? Claro que te ayudo. ¿Por qué? Porque está en beneficio de las poblaciones de Hidalgo. Pero ya que yo vaya a hacer, no, la neta no. Hasta me pongo incómodo nada más de pensar. El activismo muchas veces, en términos económicos, no es la mejor alternativa, como lo mencionaste, para muchas personas. ¿Te has visto tentado en algún momento por algún tema económico que te han ofrecido o que has dicho, pues bueno, tal vez financieramente podría estar mejor en algún otro lugar? ¿O nunca ha sido una variable que tú has considerado? No, primero porque mi abuelo se molestaría mucho conmigo, porque él sabe que esto se hace bien y se hace de corazón y se hace de frente y se hace así. Porque además, lo primero que me va a decir es, mano, tú decidiste no ponerle cuota a tus servicios, tú decidiste poner tus servicios gratuitos. No me vengas con pendejadas a estas alturas del partido a querer cobrar servicio. O sea, él va a ser el primero que me va a decir, ¿no? Y honestamente te digo algo, lo dije apenas y lo repito aquí, no recibir dinero te da libertad. Lo que sí hay que buscar es la estabilidad de tu equipo. No estamos haciendo un trabajo comunitario al margen de las leyes de este país. Los estados, los gobiernos tienen que hacerse cargo del equipo, de los equipos comunitarios.
Eso sí tienen que estar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mi gente que me acompaña siempre en los estados y aquí, son personas que llegan con VIH. Y son personas que primero fueron usuarias, la gran mayoría, si no es que todas. No puedo yo ser omiso ante esas necesidades. Y los servicios son gratuitos y se van a quedar gratuitos hasta el día que yo deje de estar en Vive Libre o me muera, lo que suceda primero. No va a haber de otra, porque te da una libertad muy grande hacer lo que haces y decir, es gratuito. Y para ir cerrando, Alain, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que más quieres lograr en este momento con Vive Libre, con tu activismo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay un límite? ¿Hay un momento donde dices, si yo logro esto, estoy tranquilo o no hay un límite? Yo creo que a corto y mediano plazo eso sí puede responderse. A corto plazo, que podamos seguir trabajando, con el programa comunitario de forma orgánica, de forma natural, de forma no forzada, de forma gratuita, que podamos seguir viendo a la cara a la gente y decirle: "Sí te puedo ayudar, ¿sabes qué? Va a estar complicado, vamos a intentarlo". A corto plazo, eso es, ¿no?, la idea. Eh, a corto plazo es que la Ciudad de México y las autoridades de la Ciudad de México de verdad vean cuáles son las necesidades en salud, ¿no? Eso. A mediano plazo, a mí me parece que la principal meta es seguir teniendo esta conversación con la federación, que es la primera vez que se tiene desde que yo estoy haciendo lo que hago, porque no habíamos tenido esa conversación. A mí ningún subsecretario de salud me había recibido. Y te había hablado con la verdad, te había dicho: "¿Sabes qué? La neta, a ver, el pedo está así. Estas son las claves y esto es lo que falta y esto es lo que ya compré y esto es pero necesito que tú lo sepas". Eso eso para mí vale mucho, ¿mm? Eso para mí vale mucho, porque entonces yo de forma clara puedo decirle a los usuarios: "A ver, el pedo está así. Hay que seguir presionando para que se solucione, pero la información es esta, y es clara, la información aquí está", ¿no? Que fue lo que sucedió hace unos meses. Esa conversación tiene que, bueno, como meta a mediano plazo, que madure esa conversación, que los lazos de comunicación no se rompan. Porque una de las cosas, y es cierta, es que yo me radicalizo cuando no hay comunicación. Yo me radicalizo cuando no hay una conversación honesta al respecto de las necesidades y los faltantes de lo que están utilizando las poblaciones mayormente afectadas por el VIH o de la diversidad. Alain, si hoy pudieras cambiar algo de lo que has hecho en tus años de activismo, ¿qué cambiarías? ¿Te arrepientes de algo? No, fíjate que no, eso es algo muy increíble porque, ha habido días buenas, épocas malas. Desde el año pasado yo creo que hemos estado en una situación en donde hemos empezado a caminar un poco más solas, por así decirlo, ¿no? Sin la guía de personas que ya no están en el tema y que duele mucho que no estén en el tema. Y hemos empezado a caminar solas, ¿no? Y yo la verdad es que creo que las personas que se han ido agradecidas con Vive, las personas que se han ido peleadas conmigo, tienen cierto grado de aprendizaje para mí, ¿no? Probablemente lo que sí cambiaría sería, no meter tanto el corazón en las relaciones que tengo a veces, porque a veces duele mucho lo que hacen, ¿no? Este tipo de relaciones. Y es difícil, ¿no? Pero a veces me lo dijo apenas un voluntario, me dijo: "Si tú dejas de creer y de confiar en la gente, no solo que está contigo, sino de la gente que llega contigo, que no conoces, que es casi toda, ese día ya no vas a poder hacer el trabajo que haces, porque tú trabajas con la confianza.
Tú trabajas con la certeza de que algo necesita la otra persona. Y tú te has convertido en esa persona que les dice que sí sin mayor desconfianza. Porque no tengo por qué desconfiar, aunque no te conozca. Creo que no cambiaría nada. Creo que ha sido el camino más intenso, ha sido unas jalones de emoción impresionantes, ¿no? De repente el recibir la llamada de la nada del subsecretario de Salud, qué pedo. O de repente decidir salir, vámonos a las calles, güey. Se acabó. Vámonos a las calles, ¿no? O el buscar la forma de sentarme con alguna autoridad haciendo cosas que dices, no, estoy haciendo aquí escondido, ¿no? O también acompañar a alguien al hospital o pagar un estudio que dices, puta, está carísimo, pero si no se lo hacen, se pueden morir. Todos esos aprendizajes, todas esas actividades son cosas que no cambiaría por ningún día. Y ha sido lo más gratificante. Eso es una gran señal de que vas por el camino correcto y de que hay trabajos, acciones y labores que van mucho más allá de la gratificación económica, que llenan el alma, que llenan el corazón, que llenan muchas más cosas que solamente estar recibiendo un puesto, un poder, un cargo, ¿no? Para ir cerrando, Alain, háblanos de Vive Libre. ¿Qué hace Vive Libre? ¿A quién le funciona? ¿Dónde está? Hay muchas personas. Dijiste algo súper importante que yo me quedé con esa idea. Ir a la clínica Condesa era ir a escondidas, mentir, decir que vivía en otro lugar porque si no, no me atendían, decir que no tenía seguro social. O sea, yo no sé hoy realmente cómo funciona, pero sabías que era mentir porque ir a cualquier lugar de gobierno era mentir, formarte, hacer 10,000 horas y ver si era sujeto a tratamiento. Incluso el mismo tema del PrEP hoy es un estigma, no sabemos, es que no lo dan. Conozco a personas que dicen, yo no voy porque no me lo van a dar, sé que solamente se lo dan a personas de sexo servicio. Entonces, ¿qué hace Vive Libre? Platícanos. Yo creo que podemos definir lo que hace Vive Libre, que es romper una barrera burocrática que no debería de existir en materia de salud, sobre todo específicamente en VIH, en atención en prevención y en diagnóstico oportuno. ¿Dónde está Vive Libre? ¿Quién puede ir? Tenemos 2 sedes físicas y una sede digital. La sede física, número 1, está en la Clínica Condesa Cuauhtémoc, y tenemos un horario de atención de 2 de la tarde a 5. La van nunca termina a las 5, me acaban de mandar el último mensaje, y son las 7. Entonces, es de 5 a 6, de 5 a 7, de 2 a 6, de 2 a 7, de lunes a viernes. La segunda sede física es en Tepalcates, Iztapalapa, a una cuadra del metro Tepalcates y Metrobús Tepalcates. Sábado de 12 a 6, domingo de 4 a 6, con horarios prácticamente fijos. Ya no así de que, ay, hoy nos fuimos a la boda de tal. Pues no, o sea, si te fuiste a la boda, pues dejas a alguien, güey, porque tu servicio dice que trabaja claro 7 días. Entonces, y las sedes digitales, que son las redes sociales, que es desde ahí, desde donde se canaliza toda la gente para ingreso a prepa, PEP, donación de tabletas, nuevo diagnóstico, una prueba, que es el Instagram principalmente, @vivelibre en Instagram. Mi X, que la verdad es que yo prefiero que Súper se activo en suscriban X. al Instagram porque yo estoy un poco atrasado con los mensajes de X. Y si necesitan algo en chinga, pues mejor en Instagram. Y ya si quieren chismorrear conmigo, pues ya mejor en X. Pero sí es más rápido en Instagram. Y el TikTok que lo acabamos de abrir, y va muy bien la chingadera. Luego me da un poco de miedo. Porque luego tiene, entre más vistas tiene, más gente te conoce y más gente te escribe. Entonces es una Sale de control. creación de servicio. Entonces, pero esos, o sea, creo que el Instagram y el TikTok de Vive Libre y mi X son los más activos del mundo. Y si tienen mi WhatsApp, escriban al WhatsApp como si fuéramos amigos de toda la vida. Y este servicio es para una persona
que ya vive con VIH, que no vive con VIH, que tiene dudas, que quiere PrEP, ¿para quién está disponible? Está disponible para todas las personas que quieren una prueba. No hacemos citas, si ya tienen los horarios y las sedes sobrelleguen. Está disponible para personas que viven con VIH, que necesitan tabletas por desfase o desabasto. Está disponible para personas que quieren ingresar a PrEP o a PEP. Y está disponible para las personas que acompañan a alguien y tienen dudas, se quieren hacer una prueba, necesitan profilaxis. Yo creo que es un servicio muy abierto y tratamos de hacerlo no nada más a las poblaciones LGBT. Últimamente, en los últimos 2 años, hemos recibido muchas mujeres para hacer pruebas o para profilaxis después de una violación. Y riesgo laboral, es un montón de médicos han ido a Vive Libre por PEP, por riesgo laboral, porque no se los dan en sus instituciones de salud donde están trabajando. Dinos rapidísimo cuál es la diferencia entre PrEP y PEP para las personas que no lo saben. PrEP es profilaxis preexposición y tiene 2 modalidades, diaria y a demanda. Es un medicamento con una efectividad en modalidad diaria del 99%. Si se toma 7 días en forma continua, a partir del 7º día tienes la máxima efectividad en mucosas y podrías dejar de utilizar condón si ese es tu deseo. Y en demanda es para personas que tienen pocas relaciones, que lo planean y que no tienen tanto tiempo, ¿no?, de tener tantas relaciones, entonces es muy esporádico. Y PEP es profilaxis post-exposición y es como la pastilla del día siguiente del VIH. Tienes 72 horas para tomarla o para iniciar a tomarla. Se tiene que tomar antes de las 72 horas, repito, tiene que tener un protocolo de ingreso, sobre todo una prueba de VIH menor por lo menos a 1 mes o a 2. Y es un medicamento que se toma durante 28 días, que contiene 3 componentes y es un medicamento que habitualmente ya consumen las personas que viven con VIH, porque son 3 componentes los que ¿Y tienen. cuánto tiempo tengo si tuve una relación de riesgo 72 horas. o algún contacto de riesgo? Algún contacto de riesgo, se requiere de una medición de riesgo para saber si realmente vale la pena tomar la profilaxis o en realidad solo necesitas una prueba, contención y meterte a PrEP. Y el PrEP a demanda solamente, ¿cuánto tiempo necesito tomarlo para que sea efectivo? Mínimo 2 horas antes de tener relaciones sexuales, máximo 24 horas antes. Si hoy yo voy a ir a un lugar de encuentro a las 10, pues ahorita que son las 7 ya me lo puedo tomar. Y a las 24 horas de la primera toma de 2 tabletas, me tomo una más y a las 48 horas de que inicie una más. Son 4 tabletas en 3 días y tiene una máxima protección del 94%. Y no lo tienes que tomar diario. No lo tienes que tomar diario, solamente cuando vayas a tener relaciones sexuales. Súper bien. Y ahora sí, el cierre. Alain, yo te quisiera preguntar, ¿qué pasa o qué le podrías decir a una persona que en este momento está viviendo una situación donde no sabe qué hacer, que está diagnosticada, que probablemente esté en una depresión, que no tiene el camino? ¿Qué le podrías decir para los siguientes pasos que tendría que hacer? Yo creo que te diría que está totalmente bien sentirse como te sientes, que seguramente va a ser más difícil de lo que está haciendo ahorita, que seguramente va a ser más complicado acceder a tratamiento, pero lo único que tienes que saber y la única certeza que tienes que tener es que tu vida puede llegar a ser mejor si tú decides pelear. Si tú decides continuar con tu vida, si tú decides iniciar tratamiento, si tú decides luchar contra la burocracia, si tú decides mantener tu diagnóstico en secreto, tú tienes la capacidad de convertir tu vida en lo que siempre has querido que se convierta tu vida. Y el VIH no te lo va a impedir. Eso. Alain, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que teníamos muchas ganas de tenerte en este espacio. Sabíamos que íbamos a aprender mucho de ti
Y pues bueno, esperemos verte pronto en otra colaboración y seguirte viendo tan activo. Gracias también por la lucha que estás haciendo y estoy seguro que sí eres un referente y que vas a marcar un antes y después en la forma de hacer resistencia y también de poder hacer activismo en términos de medicamentos para la comunidad LGBT. Gracias por tu presencia, gracias por tu labor y gracias a las personas que nos acompañaron. Nos vemos en el siguiente capítulo de Reconstructo. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.